más simple de lo que pudiera significar o sintetizar lo que es la neuroeducación es el fundamento de cómo funciona el cerebro. Y en ese sentido de cómo funciona el cerebro es, insisto y reitero, la propia neurociencia. Pero la neurociencia en el contexto y además en coexistencia o en integración con las humanidades, expresado esta vez a través de lo que significa la psicología, la filosofía y por supuesto la ética. Miren ustedes, eso de que es el fundamento básico de todo ello, el cerebro y cómo funciona, está dicho además por mucha gente desde hace algún tiempo, y por lo menos pensando en el futuro, de que posiblemente el que intentar conocer o educar sin conocer cómo funciona el cerebro, será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Esto fundamenta lo que estoy tratando de decir. Es decir, de alguna manera, este es el contexto básico con el que me estoy expresando y quiero expresarlo. ¿Y qué quiero además? Pues echar unas pinceladas acerca de los 3 o 4 aspectos muy sintéticos en estos minutos relativos a una mirada al futuro en relación precisamente a la neuroeducación. El primero es darnos cuenta que la neuroeducación ya ha venido con una influencia importante en cuanto a poder, por ejemplo, haber resuelto un problema que lo ha sido durante mucho tiempo, y es la edad en los niños, fundamentalmente, claro, en primaria, la edad a la que comienzan a leer. Y esto ha sido un problema porque no se ha tenido en cuenta lo que significa la maduración de las áreas cerebrales que tienen que ver con el proceso. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las áreas de Wernicke, 39 y 40 áreas de Brodmann, que significa el tema grafema-fonema, entre otras cosas. Es decir, lo que eso se ha resuelto ya teniendo en cuenta esa maduración que en unos niños sucede antes y en otros niños no sucede después. Y no, lógicamente, lo que hemos pensado hasta ahora, que unos eran más tontos y otros más listos. En definitiva, este es un aspecto a tener en cuenta. El siguiente, pues simplemente saber ya también, no saber, reiterar, que la neuroeducación ha incidido, lógicamente, en la dislexia, en el contexto del estudio del grafema, en el grafema-fonema, y también, por supuesto, en la discalculia, y también, por supuesto, en procesos atencionales, autismo, lesiones, o en definitiva también, qué sé yo, en tantos algunos aspectos que está incidiendo de una manera muy, muy positiva. La cuestión central aquí en esto, y ahora quizá es el desarrollo más interesante, es lo que conocemos como plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral lo que nos está indicando es que el cerebro cambia constantemente en cada ser humano en función al ambiente con el que se vive. Y en función principalmente en esas edades primarias de las que estamos hablando, a lo que significa el colegio y la educación en el colegio. Y en esto hay que considerar en infantil, en principio, lo que es los primeros procesos educativos que significan o que están en relación con la familia, y particularmente los que están muy unidos a lo que es esto mismo, pero procedente de la madre. Este es un gran capítulo que apenas se discute en los tiempos de hoy, pero que nosotros no vamos a entrar desde luego en ello. ¿Todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a que aprender y memorizar. Y hay que tener en cuenta de que aprender y memorizar no es solo lo que creemos que es leer, escribir, cuentas, etc., sino que va más allá. Y ese más allá en las primeras etapas de primaria, de infantil y primaria, es el juego. Eso que yo le llamo el disfraz del aprendizaje. Aquello con lo que se aprende difuminadamente, aparentemente, porque está jugando, no es perder el tiempo, es aprender y memorizar. Tener esto en cuenta es muy importante. En definitiva, ese aserto de que ya proveniente de la filosofía alemana del siglo XIX, cuando se dice que
cuando se dice que el ser humano es lo que la educación hace de él. Esto es trascendente, porque está claramente indicando el enorme valor que se tiene para la sociedad y para los individuos de futuro, lógicamente, tener la emoción o el ambiente como modificador de lo que somos. Es decir, que en definitiva, con el tiempo, las futuras actividades mentales con las que se construyen estos primeros años vienen determinadas por ese proceso de cambio del cerebro. Y cuando hablamos de cambio del cerebro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando realmente de que existe un cambio importante en las conexiones neuronales. Es decir, con la sinapsis, desde que se nace hasta, fundamentalmente, hasta que se termina, digamos, los 10, 12 años como impronta principal. Miren ustedes, nosotros nacemos con un peso de cerebro de aproximadamente 400 gramos. En ese nacimiento viene lo que es el mundo de la sinapsis en aproximadamente un 10% de lo que va a ser cuando el cerebro se haya desarrollado en la edad adulta. 10% y 90% que se hace, el 90% restante de la sinaptología y su desarrollo, se ocurre después del nacimiento. Este es un punto trascendente. Nacemos con algo que genéticamente viene programado, que es ese 10%. Pero después que se nace, ese programa genético viene modulado por la interacción que se tiene con el medio ambiente, con el medio educativo, particularmente de esa educación que es la educación del cerebro. En definitiva, este es un proceso prácticamente único, porque en los animales no sucede. Fíjense ustedes que hasta con el chimpancé ya viene al nacimiento con un 60-65% de lo que es el conjunto total de sinapsis que va a tener. Quiere decir que apenas si tiene capacidad para poder tener ni tiempo ni espacio de modular su cerebro en relación a lo que sucede en el entorno, comparado al del ser humano, que realmente, como digo, viene con el 20-25% y ese 90% es lo que se termina realizando. Por tanto, con movimientos importantes. En cualquier caso, lo que trato de decir con todo esto son las dimensiones generales que nos llevan a que lo que se pretende es encontrar qué, digamos, unidades emocionales son las de mayor impacto para crear un mejor ser humano a través de esa influencia que tienen la modificación cerebral con la sinapsis. Cómo la impronta de lo que sucede y qué elementos son más importantes para que eso se haga y para bien. Esto es trascendente, fundamentalmente en el momento actual en el que se está estudiando lo que se conoce como conectomas, que son las unidades de la corteza cerebral en las que se expresan o se graban funciones específicas. En cualquier caso y en definitiva, es un mundo nuevo. Es un mundo en el que podemos trabajar con él y aproximar aspectos que hoy todavía se nos escapan de alguna manera. Y el punto siguiente y tan trascendente como lo que acabamos de decir es la emoción. Señores, la emoción es la energía que mueve el mundo. Es lo que verdaderamente nos transforma porque mantiene la supervivencia del ser vivo. Supervivencia tanto del individuo como fundamentalmente de la especie en función al trayecto de progresión que tiene la vida humana. Es supervivencia evidentemente del individuo hasta que nos reproducimos. Y después ya en lo que es más importante es la supervivencia, lógicamente, de los niños, es decir, lo que nace, lo que es más trascendente y que hay que mantener. En cualquier caso, el sistema cerebral que mantiene esa emoción es lo que denominamos como sistema límbico o sistema o cerebro emocional. Es un sistema
que de alguna manera codifica para todo lo que entendemos casi genéricamente que es emoción. Me estoy refiriendo a bueno, a malo, a miedo, a desagradable, a agresivo. Esas connotaciones son codificadas en nuestro sistema límbico. Y esas modificaciones, lo interesante es que, permítame, ese mismo sistema límbico, con las modificaciones que tiene y que acabo de añadir, que es lo que hace codificar los conceptos que acabo de señalar, es en el mismo sistema que la información sensorial del mundo entra antes de que esa información, como es visión, como es audición, como es tacto, como es gusto y como es olfato, antes de que pase a la corteza cerebral. La esencia de ello es que toda la información del mundo sensorial pasa al sistema límbico, en donde adquieren las connotaciones emocionales que acabo de señalar, de bueno, malo, etc. Y es después esta información sensorial, con ese añadido, que pasa a la corteza cerebral y se produce como el chispazo que permite que esa corteza cerebral en sus áreas de asociación codifiquen para crear las ideas, el pensamiento, la razón, en definitiva hasta la conciencia, lo que nos hace despertar. Esa información a la corteza cerebral es el chispazo que la enciende. Por eso, con esto lo que se viene a decir es que de alguna manera solamente se puede razonar, se puede pensar, se puede decidir, se puede tomar decisiones, si es con el chispazo que nos viene del sistema límbico, sistema emocional, que enciende toda esa corteza de asociación y que es de lo que estamos hablando. En resumen, reiterarlo, porque es un final que es trascendente. La verdad es que sin emoción, el ser humano en particular, pero cualquier animal, en particular mamíferos, no se enciende, ni se alcanza conocimiento, ni sensorialidad de lo que nos rodea, sin ese chispazo con el que la emoción enciende la corteza cerebral. Por tanto, valga otra vez la redundancia, pero a mí me impacta. Sin emoción no hay razón, no hay pensamiento, no hay nada que nos pueda permitir el poder estar, digamos, despiertos, porque no hay curiosidad, no hay atención con todo ello. En definitiva, pues, alcanzar una nueva educación, que es lo que todos pretendemos, solo se puede lograr conociendo realmente cómo funciona el cerebro, y lo reitero y termino, en contacto o en contexto de lo que es la psicología, de lo que es la ética y de lo